Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición semanal. El día de hoy vamos a platicar con ustedes acerca de un tema verdaderamente importante que a todos nos atañe: el derecho a la información y a la transparencia. ¿Qué nos puede decir? Ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. Porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, por acompañarnos a una emisión semanal más de nuestro programa Ideas del Siglo XXI. En esta ocasión vamos a conversar con ustedes sobre un tema fundamental en la sociedad moderna, en los regímenes democráticos contemporáneos, que es el derecho de los ciudadanos a ser informados y la obligación del gobierno a ser transparentes y a rendir cuenta a los gobernantes. Vamos a iniciar este programa platicando con quien es el primer presidente del Instituto de Transparencia e Información de Jalisco, el licenciado Augusto Valencia. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo tu auditorio y bueno, pues aquí estamos dispuestos a platicar cómo ha venido el tema de la transparencia evolucionando en Jalisco, tema del que tú fuiste promotor, estando en el Congreso del Estado, impulsando la primer ley de transparencia y que bueno, sin duda de esas fechas al día de hoy, en corto plazo has visto una evolución importante en el Estado en materia de transparencia, ¿verdad? Efectivamente, Jalisco ha sido un estado a la vanguardia en lo que se refiere al aspecto legislativo. En 2001 fue la primera entidad de las 32 de la República que promulgó una ley en esta materia, cuyo origen se da en el artículo 6º constitucional, mediante una reforma de tan solo 10 palabras que se innovó en 1977. ¿Cómo ha evolucionado desde el punto de vista jurídico de esa fecha, cuando la reforma de Reyes Heroles, que es cuando nace el derecho a la información, a la fecha en ese terreno, Augusto? Bueno, antes la Constitución contemplaba el derecho de acceso a la información, pero no había una ley que reglamentara el procedimiento. Entonces, si bien era una garantía que tenían todos los ciudadanos, pues no había un mecanismo jurídico para poder hacer valer este derecho en la sociedad, ¿no? En las diferentes dependencias. Jalisco se pone a la vanguardia creando la primera ley de transparencia y utiliza, digamos, las figuras jurídicas establecidas, escoge al Tribunal Administrativo para que fuera la instancia jurisdiccional que resolviera los conflictos en materia de transparencia. Y bueno, después se vio la necesidad de agilizar los procesos, porque un procedimiento judicial puede llegar a durar pues varios años. Eternidades. Y la información pública, en muchas de las ocasiones, la sociedad la requiere de inmediato. Entonces, en ese análisis, los congresos de Jalisco fueron evolucionando las normas y bueno, se hicieron cambios a la constitución local para crear un órgano constitucional autónomo con esa fortaleza que fuera el que garantizara el derecho de acceso a la información y la difusión de la cultura de la transparencia. Se crea en el 2004 la ley de transparencia que actualmente está vigente a partir del año 2005 y bueno, en julio del 2005 se integra el primer consejo del instituto, donde éramos 5 consejeros, un presidente, el único con sueldo, y 4 consejeros que no recibían sueldo, nombrados 2 por 2 años, 2 por 3 años y el cargo de presidente por 4 años, y hemos tenido una evolución favorable en cuanto al derecho de acceso a la información. Ahora, recientemente también, hay que señalarlo, dicho artículo de la Constitución de la República sufrió modificaciones, se detalla ya más, inclusive hay unas figuras novedosas en la Constitución de la República, porque por vez primera se estableció en este tema del derecho a la información los medios electrónicos, la Internet. Así es, el problema con la transparencia es que fue un tema que fue evolucionando en los estados de manera desigual, digamos.
Cada legislatura iba optando quiénes serían sujetos obligados, quiénes iban a dar información, quiénes no. Recordar que a nivel federal el único obligado por la Ley Federal de Acceso a la Información es el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente y sus dependencias. Ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni los partidos políticos están dentro de esta obligación de entregar información por parte de la Ley Federal. Jalisco adoptó un modelo diferente, incorporó no solamente al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, al Judicial, a todos los ayuntamientos, a los partidos políticos e inclusive a particulares que pudieran estar administrando recursos públicos. O sea, la ley de Jalisco fue en avanzada. Otros estados tuvieron modelos distintos para garantizar el derecho de acceso a la información, por ejemplo, oficinas adheridas al Congreso del Estado, a derechos humanos. A derechos humanos, en el caso de Querétaro, que está en litigio jurídico, ¿no? En la Corte. Esta situación. Y a nivel federal se vio la necesidad de establecer un piso común para todos. Así ¿no? es. Ese fue el gran avance de la reforma al artículo 6º, que establece los mínimos indispensables que deben de tener cada uno de los estados para garantizarle a la sociedad el derecho de acceso a la información, tratando de armonizar pues todas las leyes que han venido surgiendo en todas las entidades en el respeto a la soberanía de legislar cada una de las entidades federativas, ¿no? Augusto, ¿por qué es importante para la sociedad como colectivo y también en lo individual para una persona el derecho a la información? ¿Por qué es su relevancia? ¿Y cómo se puede ejercer? ¿Cómo se puede materializar? Bueno, las personas depositan en el gobierno muchos trámites y mucha información. El gobierno con el dinero público también va generando muchísima información. Con esa información que debe regularse desde el gobierno, los ciudadanos podemos encontrar un estado de bienestar. Por ejemplo, aquel ciudadano interesado en arrancar un negocio, pues tiene que requerirle a la municipalidad cuáles son los trámites que debe seguir, pues para poder echar a andar su negocio. Si hay programas sociales de apoyo a empresarios, pues también el gobierno puede dar esa información. Si los ciudadanos no se interesan por esos apoyos que el gobierno podrá estar ofreciendo como un ejemplo, pues no se estarían utilizando de manera adecuada, o solo algunos, con el privilegio de conocer sobre estos temas, pues estarían beneficiando. El punto del derecho de acceso a la información es que todos tengamos igualdad de circunstancias para conocer esa información que se genera con el recurso de todos y poder tener mayor claridad en el proceso de toma de decisión. Ha habido ejemplos, por el caso de señalar una persona que iban a afectar su vecindario construyendo una torre al lado de su casa, consiguió los documentos en el municipio sobre el plan parcial y se dio cuenta que no podían construir al lado de su domicilio un edificio. El edificio le iba a generar un detrimento en su patrimonio y logró parar a quien tenía la intención de armar un edificio. En materia de salud, hay también una inversión importante de recursos públicos en salud y hay personas que requieren de estos servicios. Bueno, si no tienen información que tienen derecho a asistir a un hospital público, pues podríamos también generar un problema cada vez más grave, ¿no? Lo que busca el derecho de acceso a la información es igualar las condiciones entre gobierno y sociedad para que la sociedad esté bien informada y pueda tomar mejores decisiones. A ti te toca ser el primer presidente del ITEI, del Instituto de Transparencia, por designación del Congreso. En tu experiencia cotidiana, el derecho a la información se ha propagado más, se ha aclimatado entre la gente. ¿Cómo se ejerce? ¿Ha crecido la demanda de usuarios? Bueno, en el 2005 se presentaron alrededor de 160 solicitudes de información por mes. Actualmente, bueno, por mes. En el 2008, a finales del 2008, ya se registraban más de 650 solicitudes de información, mensuales también. Esto nos dice que ha habido un incremento, que la sociedad utiliza cada vez más este mecanismo de acceso a la información, que es muy sencillo. Es presentarle una solicitud a cada oficina de gobierno a través de una oficina especial que debe tener cada dependencia de gobierno, preguntarle y el gobierno tendrá que responder en 5 días. Es un trámite muy sencillo, muy ágil. En caso en que la información que le estén entregando no sea la que está solicitando, pues tiene el recurso de revisión. Para eso está creado el instituto. El consejo, una vez que recibe esa queja, resuelve si la información que se está solicitando es pública o no lo es. Y de ser pública, obliga a la oficina de gobierno y a las personas que ahí laboran para que entreguen la información. Sin duda los políticos, digamos, es una cuestión cultural, se resisten
a la transparencia, muchos de ellos, porque no les gusta primero que les pregunten. Después no les gusta saber quién les está preguntando. Y después más bien les preocupa no saber en qué van a utilizar esa información. Entonces los principios de transparencia garantizan que no se debe saber quién pregunta, porque si la información es pública, no importa que la pida Juan o la pida Pedro, no tienen que preguntarle para qué la va a utilizar, porque si la información es pública uno le puede dar el destino que quiera y no se puede identificar específicamente al solicitante. Aquí hubo un caso que señalas, el del exgobernador Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación y actual precandidato, digamos. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Entonces ha sido un proceso cultural difícil de cambiar, pero que poco a poco cada vez son más los políticos que se asumen a las ideas de transparencia, de los principios fundamentales, pues para buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Tú lo has dicho, has tocado un tema que está en el ambiente público aquí en Jalisco, desencuentros de algunos actores políticos hacia tu función. Fue conocido el caso cuando el exgobernador Ramírez Acuña se negó a obsequiar la solicitud de un demandante de que transparentara sus ingresos quincenales. Se llegó inclusive a denuncias de carácter penal, que creo que todavía están en proceso. Eso ha significado que Augusto Valencia sea un personaje incómodo para políticos. El instituto. Más allá, yo creo que es la petición de información.
aquí hubo un caso que señalas, el del exgobernador Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación y actual precandidato, digamos, son cosas que llaman la atención, que se sigan soportando, digamos, la presencia de este tipo de personajes políticos, cuando en asuntos tan sencillos, de manera abierta, señalan incumplir las leyes para demostrar que están mal hechas. Bueno, un ciudadano pidió información a varias dependencias, entre ellas al gobierno del estado, y el gobernador en ese entonces se negó a entregar una copia de su recibo de nómina de la primera quincena de septiembre. Algo muy elemental, algo muy elemental. Y lo que llamó la atención es que, bueno, la ley le da esa fortaleza al ciudadano. Si hace una petición que lleva el trámite legal que corresponde ante el instituto y no se entrega la información, las leyes de Jalisco establecen un delito, que es el delito de abuso de autoridad. Entonces, una vez tipificada la conducta delictiva, el instituto lo que hace es denunciar ante la Procuraduría. Eso ha generado envenenamiento entre las relaciones con diferentes actores políticos. Pero lo curioso en este caso es que fue un asunto donde una copia simple, que no valdrá más de 50 centavos en el mercado, se convirtió en procedimientos legales que han sido muy complicados, donde se ha visto que el Estado se ha impuesto sobre las instituciones para resolver de manera favorable a intereses particulares, ¿verdad? Sí, y luego también ha sido recurrente los desencuentros con el Poder Legislativo, por una demanda no solamente del Instituto de Transparencia, sino de muchos ciudadanos, de que el Poder Legislativo transparente los grupos parlamentarios, los diputados, ingresos, y que también ha habido una negativa contundente de ellos. Yo creo que hoy, con los medios de comunicación y la tecnología, es impensable el justificar que se esté despilfarrando el recurso público. Y eso es lo que aparentemente sucede en el Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque hay unas cantidades importantes de dinero que se administran por parte de los coordinadores parlamentarios de las diferentes fracciones, que la ley de transparencia les obliga a difundir cómo es que están gastando ese recurso, y ha habido una resistencia férrea a decir cómo es que utilizan recursos que no son de ellos, que son del Estado y que tienen que administrar y rendir cuentas. Entonces sí ha sido un desencuentro importante, donde la sociedad, pues a la fecha, no ha podido conocer cómo es que los coordinadores parlamentarios de la actual legislatura administran los recursos públicos, que la ley les obliga a decir cómo lo están haciendo, ¿no? Es una paradoja, quien hizo la ley la incumple, ¿no? Digamos, solo creo que en estados en vías de desarrollo, en la casa del herrero a sazón de palo, y con poca conciencia política sucede, y lo permitimos, ¿no? Y el debate se desvía y se vuelve a título personal. Yo no le estoy pidiendo la información al Congreso. El Congreso está obligado a difundir cómo es que está gastando el dinero público. Es una obligación que ellos tienen. No la están haciendo y nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Y a ello atribuyes que en reciprocidad el Congreso del Estado haya dado tan mal trato al ITEI en el presupuesto de egresos, que este año creo apenas es de 15 millones de pesos anual para toda la gestión. Sí, por supuesto. Me parece que no solamente es una venganza personal de algunos actores dentro del Congreso, sino también lo que más llama la atención es que están debilitando el derecho de las personas a saber qué se hace con recursos públicos. El Instituto de Transparencia no ha podido llevar a cabo una campaña ordenada de difusión a través de los medios, que es para enseñarle, para socializar. Pues es fundamental para enseñarle a la gente cómo pedir información. Entonces, a los propios diputados, algunos de ellos, digamos, a los más visibles, pues no les interesa que la gente sepa que tiene este derecho, porque no quieren que les pregunten. Entonces, yo creo que más allá de fastidiar al Instituto de Transparencia, están generando un daño colateral a la sociedad. Vulnerando un derecho y un componente fundamental de la sociedad contemporánea. ¿Cuál va a ser el desenlace en ese tema no menor? Porque evidentemente una institución pública no puede tener funcionalidad ni siquiera en lo cotidiano, en normal, si no cuenta con los recursos públicos. Bueno, pues hemos recurrido a la solicitud de recursos públicos al titular del Poder Ejecutivo, pues donde a partir de la llegada del actual gobernador, pues ha habido incremento en los presupuestos del instituto. Pero bueno, si bien el titular del Poder Ejecutivo ha marcado voluntad para que el instituto tenga recursos suficientes y opere en las mejores condiciones, pues los organismos constitucionales autónomos no deberían de estar sujetos a la voluntad de un tercero, ¿no? Tendrían que garantizarse sus recursos
desde los presupuestos, desde la aprobación del Congreso del Estado, cosa que no ha sucedido en el caso del Instituto de Transparencia, y hemos tenido que llevar pues estos procedimientos administrativos que no solamente son cansados, sino desgastan a las estructuras y bueno, no favorecen en nada el derecho de acceso a la información. Por último, Augusto, ¿qué les dices a nuestros amigos televidentes en cuanto al ejercicio del derecho de la información? Que se animen, que soliciten información. Solicitar información es su derecho. El Instituto de Transparencia es el responsable de garantizar ese derecho. Acérquense a esta institución y verán resultados favorables. Ya se dio el primer caso donde a un funcionario municipal lo metieron a la cárcel por no entregar información. ¿En Cihuatlán? En Cihuatlán, así es, a peticiones de información que se hizo por parte de un ciudadano. La autoridad no respondió y bueno, ya igualaron la cancha. Ya un ciudadano logró que un funcionario público estuviera, digamos, en una situación jurídica muy comprometedora, inclusive hasta la cárcel fue a dar. Entonces, hay una cancha pareja, hay un derecho que le favorece al ciudadano, simplemente pues trate de utilizarlo, acérquese al instituto y aquí estaremos a sus órdenes. Augusto, muchas gracias por tu disposición y la familiaridad y confianza con que hemos conversado sobre este tema fundamental. Gracias, Enrique, que estén en su casa. Muchas gracias, amigos de Aula TV, por continuar con nosotros en este muy interesante tema que estamos abordando el día de hoy, uno de los derechos fundamentales que todos tenemos, que es el de la información y la transparencia con que debe de conducirse las diversas esferas del poder público. Vamos a continuar este ejercicio platicando ahora con Verónica Gutiérrez. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Verónica, ella es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara, posteriormente hizo su maestría en Derecho Internacional en la ciudad de Nueva York y ha venido desde hace años, desde que se fundó el ITEI, vinculada a los temas de la transparencia y de la información. En primer lugar, felicidades por tu recién maternidad. Gracias. De Luciano. Luciano, sí, así se llama. Luciano, felicidades a ti y a tu familia. No, muchas gracias. Así Estamos que hay muy que contentos. Prepararles un mejor porvenir a esas generaciones que están arribando. Claro. Y pensando en ello, yo creo que este tema es fundamental, no solo para las presentes, sino sobre todo para generaciones como las de Luciano. Claro, yo espero que Luciano ya no pase las dificultades que estamos pasando por ahora. Yo espero que ya pues sea un derecho asimilado como los demás derechos fundamentales. Sí, y ¿no? ya muy aclimatado, ¿no? Cuando Luciano esté en adolescencia o en ese ejercicio ciudadano, como lo estarán millones de mexicanos. Verónica, tú has testimoniado, tú has sido parte activa de esta institución y del derecho de la información. Te incorporaste al ITEI casi recién fundado, estuviste en la coordinación de capacitación con servidores públicos, a los que eran o que son los destinatarios de cumplir este derecho. Ahora estás del otro lado de la mesa, eres la responsable de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cuál es la diferencia entre formar parte del órgano garante del ITEI y ahora que tienes la obligación de facilitar a los ciudadanos que demandan información de Guadalajara? Bueno, la diferencia es mucha, ¿no? Digo, de entrada, el trato que tengo de los ciudadanos, o que he tenido de los ciudadanos, ha sido muy distinto. Cuando yo estaba trabajando aquí en la unidad de transparencia, era así como yo era de la parte de los buenos, ¿no? La que le ayudaba a los ciudadanos, esa era la percepción que tenían. No obstante que yo creo y estoy convencida de que desde la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara también le ayudamos a los ciudadanos, pues ahora estoy del lado de los malos, ¿no? Ahora somos los que no queremos contestar, los que no entregamos la información como ellos la pidieron o como ellos creen necesitarla. Entonces, bueno, el trato ha sido distinto, de ser aquí, pues así como pues insisto, del lado de los buenos, ahora somos pues de los corruptos, de los malos. Y ahí es donde pues la gente utiliza el derecho a la información para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo.
Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Porque de un mes a otro la percepción ciudadana y el trato ciudadano cambió, lo cual se entiende perfectamente y más después de 1 año, 2 años de haber estado trabajando en Guadalajara. Ese es uno de los cambios, ¿no? El otro es, pues que yo terminé por entender que empezamos al revés con esta ley. Cuando empezamos a capacitar a los sujetos obligados, parecía muy sencillo decirles cómo cumplir con la ley, qué es lo que tenían que publicar en el portal, cómo tenían que responder a solicitudes de información. Cuando me voy al Ayuntamiento de Guadalajara me doy cuenta pues que no estábamos organizados para este derecho, no estábamos preparados, ¿no? Y estás hablando del ayuntamiento más importante del país. Con un presupuesto importante, bueno, pero también muy complejo, ¿no? A veces es más fácil en ayuntamientos pequeños donde la información se localiza de un escritorio a otro, a un ayuntamiento pues, de casi 12,000 empleados. Del entramado y de la complejidad claro. administrativa como la de Guadalajara. Entonces nos dimos cuenta que la información no estaba organizada, ¿no? Yo creo que teníamos que haber empezado al revés. Antes de sacar la ley de transparencia, era haber trabajado seriamente en una ley de archivo que existe, pero nadie la conoce, y que además no resuelve el problema de la organización de la información, ¿no? Y una vez que ya estuviéramos organizados y preparados y pudiéramos haber generado de manera ya cotidiana lo que tenemos que publicar, ahora sí entra con una ley de transparencia. Eso yo no lo advertí cuando estaba aquí en el instituto, ¿no? Era como cumplan, estas son las obligaciones y pues no hay de otra, ¿no? ¿Qué hace con manual? Y ahora que lo vives en carne propia. Sí, uno se da cuenta de la complejidad de generar la información a tiempo para poderla publicar en el portal, de localizar la información. Por ejemplo, encontrar un contrato en el Ayuntamiento de Guadalajara es muy complejo, ¿no? Uno diría, bueno, pues los contratos están en jurídico. Pues no necesariamente. Si es un contrato interno, pues está en administración o puede estar en cualquiera de las dependencias que hizo la contratación. Entonces, yo no puedo mandar una solicitud de información a todas las dependencias y díganme dónde está el contrato, ¿no? Porque no voy a tener generando a esa maquinota, ¿no? Para buscar un solo documento. Entonces, la voy dirigiendo a donde yo creo que puede estar
y me voy dando cuenta si está o no está, ¿no? Entonces es muy complejo la desorganización de la información. Ahora, ¿y el ciudadano común cada día recurre más al ejercicio del derecho de la información? ¿Lo percibes tú como responsable de la unidad? No, claro, y además, lo hemos visto no nada más en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el mismo ITEI, ¿no? Cómo se han ido incrementando. El caso de Guadalajara, empezaron en 2004, que fue cuando ellos empezaron a funcionar con una unidad de transparencia, con la ley de transparencia anterior a la del 2001. Uh-huh. Creo que se generaron alrededor de 500 solicitudes y se fueron... ¿Anuales? Anuales. Y se fueron incrementando año con año. Este año cerramos casi con 2,000 solicitudes de información en la unidad de transparencia. Entonces, pues no sé, en 3, 4 años, pues se ha cuatriplicado, ¿no?, las solicitudes de información. Y pues bueno, yo creo que este año va a ser todavía más recurrido, ¿no? ¿Por el ingrediente electoral? Yo creo que sí. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que más reclama un ciudadano? ¿En qué áreas o en qué temas? ¿Cuáles son el mayor número de solicitudes? Mira, eso es muy interesante. Hicimos un estudio más o menos hace 4 meses, que el presidente municipal tenía que presentar una ponencia en el IFAI, en el que nos preguntaban qué tanto preguntaban las personas sobre los servicios públicos. Entonces empezamos a hacer una revisión del tipo de preguntas que hacían en Guadalajara y vimos que los trámites, las solicitudes más recurrentes tienen que ver con licencias municipales, ajá, ya sea de construcción o de giro comercial. Eso es a lo que la gente le molesta, ¿no? ¿Por qué abrieron un negocio al lado de mi casa? ¿Por qué están construyendo un edificio a un lado de mi casa? Eso me puede perturbar mi vida cotidiana o perjudicar inclusive. Claro, y es saber, ¿no?, cuántos pisos va a tener ese edificio, si cuenta con los permisos, si el área en la que lo están construyendo permite ese tipo de construcción o de giro comercial, ¿no? Ahí se van, pues no sé, el 60% de solicitudes de información. El resto de solicitudes de información tiene mucho que ver con servidores públicos, ¿no? Dónde trabaja, cuánto gana, no obstante que está publicado en el portal AMAS. ¿Qué hace? ¿De quién depende? Tarjetas de entradas y salidas. ¿Qué vehículos tiene asignados? ¿Qué ¿A ese grado de detalle? ¿Tarjetas de entradas y salidas? Uy, muchísimo, ¿sí? ¿Qué vehículos tiene asignados? ¿En qué área están permitidos la circulación de esos vehículos? Es decir, el monitoreo a ciertos servidores públicos o a su desempeño laboral, ¿no? Otra de las solicitudes que tenemos tiene mucho que ver con vacantes. Nos preguntan mucho si hay vacantes en el ayuntamiento y ahí es donde pues la gente utiliza el derecho a la información para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? ¿Cuál es la esencia, la relevancia, crees tú, de ejercer el derecho de la información? Pensando tanto como un derecho público subjetivo, pero también como un componente fundamental en el colectivo. Bueno, lo interesante del derecho de acceso a la información es que es un derecho o una herramienta que te permite acceder a otros derechos, ¿no? Muchas veces nos preguntan, quiero que me digan, una pregunta mal dirigida, pero nos da pues mucha luz, el desempeño de las escuelas primarias públicas en el municipio de Guadalajara, ¿no? Para saber qué escuela pública es mejor y saber dónde poder inscribir a mi hijo. Que tiene muchísimo sentido tener ese elemento. Sí, esa se tendría que dirigir a la Secretaría de Educación, pero uno está viendo o qué kinder, ¿no?, está mejor evaluado por la Secretaría de Educación, ¿no? Ese es el utilizar el derecho a la información para acceder al derecho a la educación, ¿no? O el derecho a la seguridad jurídica, por ejemplo. Nos piden mucho copias certificadas de todos los expedientes administrativos, por ejemplo, de un recurso de revisión, para ver si estuvo bien o no llevado el procedimiento, o de un procedimiento administrativo en contra de servidores públicos. Quiero todo el expediente, ver pruebas, o de licitaciones, por ejemplo. Quiero el expediente de la licitación fulana, y hay licitaciones que se han venido abajo, ajá, porque los proveedores que no ganaron la licitación pues recurren, ¿no?, ese fallo. ¿Y en qué porcentaje aproximadamente se obsequia al ciudadano demandante de la información lo que solicita? El porcentaje es muy alto y aquí hay también una distinción que hacer. Yo creo que alrededor del 80% de las solicitudes proceden
y se pone a disposición la información. El asunto es que no van por ella, ¿no? O sea, a mí me piden la información y nunca van. Yo creo que tengo un 40% de solicitudes de información que ya está disponible la información y nunca nadie fue por ella. Y también ahí es un derecho muy caro, ¿no? Porque entonces Sí, claro. ponemos a trabajar. Porque tiene un costo, lo que tú llamabas esa maquinaria. Exacto. Y pues el solicitante ya no regresa. Yo no sé si porque perdió interés o la consiguió de otra forma o simplemente quería ver qué es lo que pasaba, ¿no? Si se la entregaban. Ajá. O no. Ahora, una pregunta muy elemental. Un ciudadano, ¿qué tiene que hacer para acudir a la unidad que encabezas tú para solicitar información? Bueno, así el ejercicio cotidiano. Bueno, hay dos vías para poder ejercer este derecho. Uno es directamente en la unidad de transparencia, que pueda permitirme dar el domicilio, ¿no? Que estamos en Pedro Moreno, esquina con Chapultepec, ahí en la pura esquina, primer piso. Puede presentar una solicitud en formato libre. Hasta para que pregunten cuánto va a costar la rehabilitación de Avenida Chapultepec. Claro, esas ya tenemos varias de esas. Directamente en un escrito libre que únicamente debe de tener un nombre, no necesariamente el mío, la ley permite el anonimato. Sí. Simplemente saber a quién dirigir la respuesta a esa solicitud de información, dirección o correo electrónico para poder notificar la respuesta y tratar de ser lo más claros en qué es lo que quiero, ¿no? Esos son los requisitos que establece la ley y con eso se le da trámite, se presenta la solicitud en la oficina de la unidad de transparencia, se le da un acuse de recibo para poder contabilizar el término y en un término de 5 días hábiles o de 10, si se les da prórroga, tiene que tener la respuesta, no la información, la respuesta. No duerme el sueño de los justos. No. Y al 11º día, si le dieron prórroga, puede venir al Instituto de Transparencia a inconformarse por la falta de respuesta. Esa es una de las vías. La otra de las vías es la electrónica, a través del sistema Infomex. Es ingresar al sistema, que es www.infomexjalisco.org.mx y registrarse como en cualquier correo electrónico, mandar su solicitud y por esa vía se le envía la respuesta. Se le envía la respuesta si existe o no existe la información y en el caso de que la información sea poca, porque no podemos subir todo al sistema, se le entrega por esa misma vía, ¿no? Si son, creo que son menos de 5 megas, que son alrededor de 30 hojas, sí se puede mandar por el sistema. O sea, vía muy expedita. Sí, no. ¿Qué perspectiva le ves al derecho a la información? ¿Qué perspectiva le ves a la voluntad de la autoridad a ser transparente y a rendir cuentas? Desde mi experiencia en Guadalajara, que debo decir que fue sorprendente, o sea, yo cuando llegué a Guadalajara sí tenía cierto miedo, ¿no? De que pues no quisieran entregar la información. Cierto miedo a no saber qué consecuencias va a tener la entrega de esa información, ¿no? Como que... En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad prácticamente pagas tu colegiatura.
Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Son dos problemas. Uno es la desorganización de la información, que no somos los únicos que estamos con ese problema. Es una generalizado ese problema. Y la otra es cierto miedo a no saber qué consecuencias va a tener la entrega de esa información, ¿no? Como que el servidor público todavía no puede prever hasta dónde va a tener consecuencias la entrega de esa información. ¿Temor? Temor. ¿Opacidad en otras ocasiones? Yo no he advertido opacidad. A mí siempre me han dicho, si usted dice que se tiene que entregar, entréguela. Pero no es como, oye, y si mejor nada más entregamos una parte. Eso afortunadamente nunca me lo han dicho. Insinuado. Porque, sí, no. Entonces, bueno, mi experiencia ha sido esa. No es opacidad, es como falta de costumbre de entregar esa información y de abrir tus archivos, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que esos serían los problemas más que opacidad, ¿no? Verónica, pues muchas gracias por este tiempo, por compartir con nuestros amigos televidentes de Aula TV y Días del Siglo XXI tus vivencias, tus experiencias en este muy importante derecho. No, pues muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, amigos de Aula TV y Días del Siglo XXI. Hemos escuchado la opinión, hemos tenido la vivencia de Augusto Valencia, quien es el presidente del Instituto de Transparencia e Información. Ahora queremos platicar con ustedes, con uno de los usuarios de esta institución, un ciudadano que como usted, como yo, ha tenido necesidad de acudir ante el instituto para recabar información de diversas dependencias públicas. Vamos a platicar con Arturo Muñoz. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, mucho gusto, licenciado, gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes, pues en la mejor disposición de comentarles las experiencias que he tenido. Platícanos. Con respecto a la información que he solicitado a algunas dependencias, entre ellas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Vialidad y Transporte, en que por diversos motivos me han negado la información y he tenido que acudir al Instituto de Transparencia para exponerles la negativa de la información. ¿Has sentido tú, Arturo, tú eres un ciudadano jalisciense, me comentabas ahorita fuera de cámaras, de Lagos de Moreno? Así es, soy originario de Lagos de Moreno, Jalisco, me dedico a la venta de maquinaria agrícola. Pasante en Derecho. Estudié la carrera de Derecho y bueno, a través de la necesidad de la información y de la publicidad en los medios se da uno cuenta de que hay formas de obtener la información de las autoridades para estar uno informado y conocer las cosas que necesita uno conocer o que necesita uno saber. ¿Por qué recurrir al instituto? Tú ponnos el ejemplo de alguna de las experiencias que has registrado. ¿Fuiste a qué dependencia? Yo acudí a la Secretaría de Vialidad y Transporte a solicitar una información. ¿Sobre qué, Arturo? Sobre una obra pública que se ejecuta entre Bugambilias y el Palomar. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿por donde transitas tú cotidianamente? Así es. Y abundando, tengo ahí un inmueble. Ajá. ¿Sí? Y a raíz de que necesitaba yo información de esa obra, acudí al acudí a la Secretaría de Vialidad y Transporte. ¿Sentías que te estaba afectando algún derecho? Así es, sentía que me estaba afectando. Entonces acudí a la Secretaría de Vialidad y Transporte y como no se me dio la información que yo requería. ¿Qué solicitabas tú?
en este momento, pues ahora sí que toda la información que tuvieran de la obra. Acerca de la obra. Que me dieran a conocer toda la información que tuvieran de la obra. Y entonces acudí al Instituto de Transparencia. ¿Y, para decir, y la Secretaría qué te respondió ante tu petición? no me la mostró completa o me remitió a la Secretaría de Desarrollo Urbano o alguna cosa por el estilo. No recuerdo en este momento, no tengo así muy precisos los datos. Pero yo acudí al Instituto de Transparencia, interpuse un recurso para que se revisara esa situación que me había negado la información y bueno, fue algo que les requirieron para que me la entregaran y posteriormente me la pusieron a la vista, ¿sí? En el mismo sentido, la Secretaría de Desarrollo Urbano también les solicité información de la misma obra y también me la negaron y posteriormente a través del recurso fue que me entregaron esa información porque me dijeron que no estaba disponible o que era información clasificada, que no podía yo conocer. Y entonces yo se los hice saber tal cual como me lo dijeron ellos. Le dije al instituto, oye, ¿sabes qué? Pues me están negando la información por esta o cual razón. Y ya el instituto la revisó y determinó que se me tenía que entregar esa información y hasta la fecha me han dado muy excelente servicio, muy buen servicio, excelente. En el instituto. En el Instituto de Transparencia. ¿Cuál crees tú como ciudadano que es la importancia de ejercer este derecho, de acudir ante la negativa o la cerrazón de alguna autoridad que puede ser municipal, puede ser estatal o federal? ¿Cuál es la importancia de este derecho, Arturo? La importancia del acceso a la información consiste en que entre tanto la ciudadanía esté desinformada, nuestras autoridades actúan a su arbitrio o de la manera que ellos consideran que es la adecuada, pero eso no satisface en muchas ocasiones a los ciudadanos, a los gobernados, y entonces pues hay que acudir a la ley para solicitar la información, ¿sí? Para solicitar la información a las dependencias y en un momento dado analizar o evaluar aquello de lo que no estamos conformes o que no estamos de acuerdo y expresar nuestras inconformidades, porque mientras no expresemos nuestras inconformidades pues no vamos a tener resultados. Básicamente eso es lo que yo creo que puede ser de utilidad para todos. ¿Y tú crees que a veces la negativa de la autoridad es por negligencia o por no sentirse vigilados, por no sentirse revisados o por cuestiones cercanas a conductas como la corrupción? ¿A qué atribuyes tú esa resistencia? La opinión muy particular sí, claro, del suscrito es que pues existen conductas irregulares. Y la manera de que no nos demos cuenta de esas conductas irregulares es negando la información. Entonces, si las cosas están bien, pues todos somos transparentes, no tenemos por qué ocultar nada. Lo que bien se hace no tiene por qué ser oscuro. ¿Sí? Lo que está mal, bueno, pues tiene su lado oscuro, porque debiera de estar bien. Sí. ¿Sí? La autoridad está para hacer lo que se debe de hacer. Claro. Exactamente, nada más. Y lo que la ley le mandata. Lo que la ley mandata, o sea, las autoridades administrativas están obligadas a hacer lo que la ley dice nada más. Y entonces, a la hora que se salen de esos límites, es cuando nos sentimos afectados y bueno, es cuando tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la información para evaluar esas conductas y manifestar nuestras inconformidades. Ahora, ¿qué trato has recibido tú del Instituto de Transparencia? De las personas que laboran ahí, de quienes atienden al público. Lo que pasa es que, al menos con algún amigo he platicado de que no sabe uno llegar o dónde está el Instituto de Transparencia. O sea, a lo mejor uno en los medios ha escuchado que el Instituto de Transparencia, que el derecho a la información a nivel federal o a nivel estatal. Entonces, llegando uno al instituto encuentra uno pues un trato amable, cercano, en cuanto a que lo orientan a uno de cómo debe de hacer uno las inconformidades, de una manera simple, no tiene uno que exponer más que lo que le dicen a uno, por lo que le niegan a uno la información, y las resoluciones son prácticamente inmediatas porque en 8 días están atendiendo los recursos, inmediatamente requieren al sujeto obligado y las cosas se resuelven pronto. ¿Tiene algún costo para el solicitante? Absolutamente ningún costo. Lo único que tiene que presentar es el acuse en original, sellado de recibido de la solicitud de información y manifestar la inconformidad por la cual no está uno de acuerdo en que le haya negado la información.
y ya de ahí se desprende todo lo demás, que viene a terminar con que le entreguen a uno la información. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias, ha sido muy reconfortante platicar contigo. Gracias. Tus experiencias. Gracias, licenciado. Como ciudadano, yo te felicito porque eres una persona que con mucha claridad sabe hasta dónde alcanzan tus derechos y lo más importante, cómo practicarlos y cómo ejercerlos. Si todos siguiéramos tu ejemplo, seguramente podríamos construir una mejor sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado, muy amable, realmente. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Seguramente habrán resultado de su interés las opiniones de Augusto Valencia, presidente del Instituto de Transparencia e Información, de Verónica Gutiérrez, responsable de la Unidad de Transparencia y de Información del Ayuntamiento de Guadalajara, y la de un ciudadano como usted y como yo, de Arturo Muñoz. Gracias nuevamente. And if you say it's okay, I'll hold your hand till this